Oiga, me parece increíble ver las personas cómo se estresan cuando se quedan sin wifi o se quedan sin datos. Necesitan estar conectados constantemente. En este video le voy a contar cuál ha sido mi trayectoria a lo largo de mi vida con respecto a la tecnología. Hoy estoy saliendo de la ciudad. Este fin de semana es el de la celebración del Día de la Madre aquí en Colombia. Así es que en este momento voy saliendo a recoger a mi madrecita, que está aproximadamente a unas 3, 4 horas de distancia de donde residimos. Bueno, le voy a contar cuál ha sido mi trayectoria desde que tengo uso de memoria en cuanto a tecnología. Lo primero que recuerdo es la televisión. En esa época había un televisor que la fascinación de nosotros de pequeños, junto con mi hermano, era ver que cada vez que se prendía ese televisor, en la parte de atrás comenzaban a encender unos bombillos. Nosotros alcanzábamos a ver la luz salir por las rendijas de ventilación. Recuerdo tanto que los bombillos eran rojos. Y luego de que duraba aproximadamente unos 30, 40 o un minuto encendiéndose esos bombillos, se generaba la imagen. Ese primer televisor que conocí yo era a blanco y negro. Luego llegó el televisor a color a mi casa. Ese era de los que tocaba ponerle una antena que decía uno de espina de pescado, porque salía uno a la terraza, lo montaba, abría las paticas y le tocaba a uno empezar a girar para poder sintonizar bien la señal. En cuanto a los teléfonos, el primero que recuerdo yo fue el de discado, y también recuerdo mucho el teléfono público. En esa época tocaba hacer fila para poder comunicarse con alguien. Había un teléfono público como a cuadra y media de mi casa, 2 cuadras, y cada vez que uno necesitaba comunicarse con alguien, ¿qué tenía que hacer uno? Salir, llegar al teléfono público, y si había fila tocaba esperar hasta que todo el mundo fuera pasando y fuera realizando su llamada. Recuerdo en esa época, yo alcancé a conocer las monedas de 50 centavos para poder llamar. Era una moneda que tenía era poligonal. Y recuerdo que eso duraba más o menos 2 minutos, se empezaba a pitar y tocaba echarle más monedas. Ahí se parqueaba uno al lado del teléfono público o el que vivía cerquita, ahí al lado, se enteraba de todos los chismes del barrio, porque imagínese, de primera voz ahí escuchando todo lo que sucedía en los alrededores cuando alguien necesitaba llamar y contactarse con un familiar y contarle de las cosas de la vida. También no había pues problemas, porque a veces quería una sola persona pegarse a llamar y el resto necesitaba poderse comunicar también, entonces siempre habían roces y conflictos. Ahora no, usted a cualquier momento, a cualquier ratico solo es levantar la pantalla del dispositivo móvil y se puede contactar con cualquier persona en el mundo. En esa época era únicamente para comunicarse en la ciudad de Bogotá. Bueno, ¿qué otro? Me acuerdo. El primer equipo de sonido, que no era un equipo de sonido, sino era como un tocadiscos. Yo creo que era el primer Spotify que conocí yo, en donde mi padrecito ponía los discos de Javier Solís, de José Antonio Aguilar. Recuerdo mucho esos discos de acetato, y ese tocadiscos únicamente servía solo para reproducir discos. No reproducía nada más, no tenía cassette, no se conectaba con una emisora, nada. Y tenía discos pequeños, 33 ¿qué era?
de 33, 45 y 78 revoluciones. En esos formatos venían los discos en esa época. Estoy hablando de los años más o menos 80, por ahí. Ese fue el Spotify de aquel entonces. Luego, recuerdo cuando empezaron a aparecer los reproductores de audio y video. El primero que yo conocí fue el Betamax, también por allá en los años 80. Ese es el Netflix de ahora, ¿no? Sino que el Netflix ahora usted lo puede reproducir en cualquier pantalla y puede ver la película, la serie actual y reciente. En esa época tocaba ir a una videotienda, afiliarse e ir a sacar las películas. Creo que le daban a uno, si era de estreno, le daban a uno como que 2 días, 1 o 2 días para devolverla. Eso era rapidito que necesitamos volverla a alquilar. Y cuando no era de estreno eran como una semana más o menos. Y ese Betamax venía con un aparatico, con un rebobinador. Entonces usted terminaba de ver la película, la metía en ese aparatico y él lo devolvía otra vez y creo que con una esponjita salía y limpiaba la cinta. Y tocaba devolverla rebobinada, o si no, ponían multa. Y como ha pasado el tiempo. Luego después del Betamax ya se trasladó al VHS, también lo conocí. Y luego ya fue cuando las películas cambiaron de formato. Ya era CD, DVD, Blu-ray. Y ya cuando apareció Netflix, pues ya todas esas cadenas de videotiendas prácticamente desaparecieron porque ahora todo es celular y chao. ¿Qué más? ¿Qué más? El servicio de gas. Ahora todo el mundo tiene gas domiciliario en su casa. Abre la llave del gas y tiene fuego para cocinar sus alimentos. En esa época recuerdo que tocaba cocinar con cocinol. Y en el barrio donde nosotros vivíamos con mi madrecita y mi papá, el cocinol llegaba, creo que era cada 15 días al barrio. Y como le avisaban a uno, llegaba el camión de gasolina y una persona con un volador lanzaba. Cuando sonaba eso, tocaba, uno estuviera almorzando, cuchara en una mano y el galón en otra. Apenas sonaban los voladores, suelte la cuchara y salga con el galón a correr a donde se parqueaba el camión. Y, perdón porque estoy un poquito agripado. Y cuando uno iba llegando a donde estaba el camión, para evitar que la gente se colara, lo que hacían era que tenían un lazo largo. Así es que llegaba uno con el galón de gasolina y apenas llegaba uno, iba metiendo el lazo por dentro de como la manija o la oreja que traía el galón. Así evitaba uno que una persona se colara. Porque esos también eran otras trifulcas, ya que cuando se acababa el camión, el que se quedó sin gasolina, nada que hacer, hermano. Mira cómo se la rebusca ¿para qué? Para conseguir gasolina para poder hacer sus alimentos. Eso era una locura total con esos galones. Le tocaba a uno corra, apenas escuchaba ese volador. Pero recordando aquí, oiga, en esa época como que el tema de la seguridad pues no era mucho, porque imagínese un galón lleno de gasolina y el personaje al lado quemando pólvora y tirando voladores para avisar a la gente que llegara a comprar su combustible. Ay, definitivamente. ¿Qué más he vivido yo? Bueno, yo soy de la generación que ha visto el nacimiento del internet, porque en esa época no teníamos internet. Cuando nosotros teníamos que hacer tareas o hacer trabajos de investigación, sí o sí nos tocaba o una biblioteca o buscar en dónde conseguir un libro prestado. Cuando había que hacer carteleras tocaba cartulina a mano.
había unas reglas, yo creo que deben existir todavía, donde uno traía las letras y uno simplemente cada vez que hacer una cartulina, con un marcador le tocaba uno letra por letra, pinte, 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 para que quedara lo más presentable posible. Ese era el Google de nuestra época. Los libros, las bibliotecas. Recuerdo que un tío se dedicó a vender libros y a mi papá le empacó un poco de enciclopedias. Una sopena que eran 5 tomos, pero era una vaina. La Lexis 22, que son como 22 tomos. De ahí sacamos toda la información. Ahora no, ahora es tan sencillo como coger el celular o ya con la inteligencia artificial solo preguntarle a ChatGPT o a Gemini. Bueno, esto ha cambiado tanto. El tema de las fotografías. ¿A dónde están ahí guardados los álbumes de los recuerdos de toda la vida? Ahora todo el mundo con un celular toma la fotico y listo. Pueden tomar 20 fotos, 30 fotos y muy de vez en cuando las observan otra vez. Mientras tanto, los recuerdos que tiene uno en los álbumes familiares son huellas imborrables de todo lo que vivió uno en la juventud y en la niñez. Personas que ya no están, momentos inolvidables. Le da a uno mucha nostalgia ver las fotografías de los álbumes. Entonces, como le cuento, pues esa ha sido mi trayectoria. Ver el nacimiento del internet, cuando empezaron a aparecer las primeras páginas web. De eso, pues yo creo que alcancé con un compañero, empezar a molestar con ese tema. Si mal no recuerdo, creo que era un programa que se llamaba Freehand o algo así. Y hace tanto tiempo. También vi el nacimiento de las redes sociales. MySpace, el Messenger, el MSN. Con los famosos zumbiditos esos, cada vez que alguien necesitaba mandarle un mensaje. Los zumbidos. Ya después llegó Facebook, luego Instagram, ya luego YouTube y los dispositivos móviles, ¿no? El primer Motorola que yo conocí, eso era una panelota, esos que se abría así, pero una panelota. Tenía teclado y la pantalla eran números, ¿cómo le digo yo? Como los de una calculadora, algo así. Uno digitaba el número y salían así como una calculadora, tal cual. Y bueno, ahora con tantas cosas que han salido, todo eso lo he visto yo, todo eso lo he vivido y lo he querido aprender, ¿no? Hasta tal punto en que ya todo lo que he hecho, he aprendido, ya sé hacer páginas web. De redes sociales, pues ahí lo básico. Ahorita el que le estoy metiendo el tema duro es a YouTube. Hay otras más, LinkedIn, esta otra Pinterest, que también es una red social. Y pues siempre me ha gustado ser curioso y a pesar de mi edad ya he intentado hasta hacer agentes de programación con inteligencia artificial. Así es que esa ha sido toda mi trayectoria. Todo lo que he visto, lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que he visto nacer, lo que he visto desaparecer. El ejemplo son los teléfonos públicos. Los teléfonos de discado también desaparecieron. Las videotiendas. El mundo ha cambiado mucho, yo creo que en los últimos 20 años para acá. El avance tecnológico ha sido tan grande en estos últimos 20 años, que el avance que ha tenido la humanidad de ahí para atrás durante todo el tiempo que ha habido humanidad. Así es que este ha sido como mi trasegar, mi transcurrir en esta vida. Y le voy a dejar una inquietud que me asalta a veces. ¿Qué pasaría si uno pudiera devolverse en el tiempo con todo lo que uno sabe y ha aprendido hoy en día y conoce?
que todo eso que tiene uno a la mano ahorita, todo el conocimiento, todo lo que usted sabe, se pudiera devolver 20 años atrás o 30 años atrás? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Afortunado de saber todo lo que sabe en una época donde no había toda esa tecnología, todo ese desarrollo y toda esa facilidad? ¿O se sentiría torpe e inútil porque quedaría como minusválido, ya que no cuenta las herramientas para llevar la vida de esa época como la lleva hoy en día? ¿Qué tal? Ahí le dejo para que me analice ese detallito. En el próximo video le voy a contar cuál ha sido mi transcurrir por las redes sociales, cómo me ha ido y qué he aprendido. Y ya luego, ya empezaremos a hablar del tema de YouTube. Solo quería contarle cuál ha sido mi transitar por la tecnología en los 53 añitos que llevo de vida.